Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy es, ¿cómo es? Miércoles 21 de julio del 2021, mira tú, 21 del 21, perfecto. Bien, ¿qué tenemos en el panorama? Bueno, queremos desearle, pues, rogar por la salud de doña Yolanda Reina, la madre del expresidente Leonel Fernández, quien tuvo que ser ingresada en unidades intensivos en el Centro de Medicina Avanzada, doctora Abel González, y el presidente estuvo con ella y daba unas declaraciones en función de lo que le habían expresado los médicos, los facultativos que le están atendiendo. Doña Yolanda había sufrido una caída y se había afectado la cadera. Tuvo una intervención quirúrgica, pero una persona, creo que decía el presidente Fernández, que tiene 94 años, su madre, bastante bien que se ve y fuerte, pero con los problemas cardíacos, dice, con su insuficiencia cardíaca ha tenido otras complicaciones y estaba descompensada y tuvo que ser llevada a tratarse al centro médico de medicina avanzada. El presidente Fernández ayer señalaba, parece por lo delicado de la situación, que anoche era una noche crítica en su parecer y que ella tendría que luchar por su vida. Parece que está bastante delicada doña Yolanda. Hacemos preces para que su salud pues retorne. Es algo, la edad es un problema, sabemos lo que es eso. Mamá duró 22 días en la clínica recientemente, ya ustedes saben. Bueno, oramos porque su salud se recupere y que salga lo mejor posible. Bueno, entonces el tema que tenemos, el tema de los vecinos haitianos, ha quedado opacado por las honras fúnebres, los funerales en su estilo, en su cultura, como la celebran los haitianos. Me dicen que andan videos por ahí de cómo ellos celebran. Yo no he visto nada de eso, pero esa situación, ya por el entierro, los homenajes como presidente y todo ese tipo de cosas, pues han puesto como que de lado el tema de las investigaciones, de todo lo que veníamos conociendo durante la semana, que si tantos colombianos, que si tantos haitianos, que si uno en Miami, que si otros en Canadá, que si hay ecuatorianos, que si aparece el dueño de la compañía CTU que es venezolano, y bueno, todo eso que hemos venido oyendo en la prensa colombiana, en la prensa norteamericana, en la propia prensa haitiana. Y bueno, ahí están imágenes de las cosas que ellos hacen y celebran en sus cultos. Bueno, ya usted sabe, hay que respetarle su cultura. El punto es que, bueno, ese es un tema que ha quedado de lado prácticamente, digamos, opuesto a side, porque el nuevo primer ministro, el doctor Ariel Henry, ha señalado que su prioridad es orden y elecciones, que era lo que quería el presidente Moïse. Uno de los principales temas, dice él, que el presidente Moïse quería para que él se ocupara, que era necesario atender esa preocupación para organizar unas elecciones creíbles y honestas. Bueno. Entonces, ya él designó su gabinete, son 18 personas, 5 mujeres, fue un gobierno de coalición. El hombre me parece que tiene sentido común, está bien asesorado, porque realmente en una situación tan conflictiva, tan explosiva y tan delicada, llegó en negociación con su opositor, porque recuérdense que al que quitan es al Jose, que estuvo ahí, que la comunidad internacional en los 2 primeros días le dio el apoyo y después le sacó la alfombra. Y han salido los temas, que si estuvo involucrado, que si no, todas esas cosas, bueno, aparentemente se quedarán en la anécdota. Serán anecdóticas al final del día, piensa uno, porque personalmente yo no tengo expectativas de que del lado de los haitianos haya una investigación imparcial y adecuada, pero yo pienso que la realpolitik va a primar más
Había muchos grupos que adversaban al presidente Moise, fueron los que urdieron todo eso. Ese señor, que es el que se beneficia de la situación, porque por algo lo quitó el presidente Moise, porque ya no confiaba en él, porque ya no estaba de su lado, y designa a Henry. Entonces, el doctor Henry, me parece que en la realidad de lo que hay en Haití, dice, bueno, busco técnicos, busco del sector empresarial, busco de los Lavalás, busco de los partidos por aquí, del partido por allá, y de este grupo, de ese que está ahí, y lo nombró canciller de la República, el que era primer ministro. O sea, le dio una importante cuota de poder para fines, entiendo yo, de pavimentar, ¿no?, la gestión gubernativa de su incipiente proceso, que va a tener que organizar esas elecciones, como él ha dicho. Entonces, él habla, me dice a mí, me parece a mí que está muy con los pies sobre la tierra, porque dice que hay que frenar esta carrera del país hacia el abismo. Nosotros creemos que está ya en el abismo, que es un país inviable, pero es loable en la posición del nuevo ministro. Dice, para remontar la pendiente, salir de abajo y, bueno, empezar a subir, y proteger al país de los múltiples peligros que lo amenazan. El peor peligro que le amenaza es la violencia, todas esas bandas armadas, y ese... Pasa es que me he oído decir, yo no conozco nada de eso, que se manejan como especies tribales, con caciques, son diferentes, aunque uno los ve iguales, son diferentes. Entonces, dice que la existencia misma de la nación está en peligro. Así es, todos nosotros, mucha gente ha planteado que se debe crear un fideicomiso de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, intervenir a Haití y poner orden ahí y hacer que ese país por lo menos reencauce su derrotero, para que no se produzca una Somalia en el Caribe, como escribió el New York Times o el Washington Post recientemente. Somalia es un país en donde no hay control de nada. Ustedes habrán visto películas donde lo que hay son piratas que salen en unos cayucos, en unas lanchas, en unos botes, a asaltar los barcos que pasan por el estrecho no sé si el de Hormuz, la verdad que no soy muy bueno en esa geografía, pero tienen los buques petroleros y de esas zonas de mucho tráfico, y tienen que pasar por ahí. Ellos se meten aguas mar adentro y tienen las flotas y los militares de Inglaterra, Estados Unidos, estar protegiendo, porque ellos los secuestran y piden rescate, y ya ustedes saben, un grupo de tigres, ametralladoras K-47 y todas las armas posibles en unos barquitos que van rapidísimo, en unas yolitas, se le enganchan como los piratas del siglo XXI. Entonces, Somalia, eso es una advertencia que se hacía, porque ahí en Haití lo que hay son muchas bandas armadas. En Haití no hay ningún control, la droga entra por un tubo, y así llega aquí. Y para comprar armas nada más hay que tener dinero. De hecho, las armas que entran aquí entran de Haití, las de contrabando, desde Haití la meten para acá. En muchas ocasiones, en la mayoría de los casos. Entonces, imagínense ustedes, bandas armadas, tigres con ametralladoras, es un peligro tanto para aquella nación como para nosotros y para todo el Caribe. Porque si se desestabiliza la isla, ¿para dónde nos vamos a meter estos 20 millones de habitantes? ¿Ustedes creen que la Florida va a quedar? No va a haber. No, y además que es un enclave tan geoestratégico como el nuestro aquí. Entonces, obviamente, eso no se va a permitir. Entonces, tiene razón el doctor, primer ministro, dice que tantos peligros ponen en riesgo la existencia misma de la nación haitiana. Vamos a desearle éxito, vamos a esperar que él pueda organizar esas elecciones, que sean creíbles, que ganen que el pueblo haitiano elija para que le gobierne, pero obviamente que con todas esas bandas armadas, con el control que tienen las drogas y sin ningún tipo de autoridad que existe en Haití, ahí obviamente será la ley de la selva. No serán unas elecciones entonces organizadas y democráticas, sino donde se impondrá el que tenga más armas, el que tenga más fuerza, el que tenga más tigres para afectar al contrario. Ustedes saben cómo son esas, ustedes han visto esas tomas, una turba
de tigres voceando en las calles y al que el enemigo le pegan una goma encendida en el cuello, y así es que se maneja esa gente. Pero bueno, suerte al primer ministro, ojalá pueda organizar esas elecciones y que sean unas elecciones creíbles, que sean transparentes y que Haití pueda darse los gobernantes que realmente ellos decidan y ellos decidan. Porque realmente sin autoridad y sin control de lo que pasa en esa nación no va a haber desarrollo, no van a salir del marasmo en que siempre han vivido. Porque si han ido de mal en peor, sin autoridad, pues le irá mucho peor. Y ahí de coletazos nos afectan a nosotros. Nosotros somos al final del día los más perjudicados por la inmigración que viene, porque si allá no hay nada que hacer, si no hay inversiones, si no hay donde trabajar, si no hay donde producir, ellos van a venir para acá. Entonces nos van a obligar a nosotros a tener que tomar medidas de fuerza que van a ser criticadas, censuradas por la comunidad internacional, pero primero está Dios que es su santo, como dice el refrán. Y los pueblos no se suicidan. Y los dominicanos van a proteger su espacio vital. Usted puede estar seguro. Entonces, para que no lleguemos a esa situación, vamos a organizar las cosas. Vamos a organizarnos. Entonces, señalaba en otro sentido el ministro, nuevo primer ministro, que yo dudo mucho de eso, por lo que les digo, de la realpolitik. Para mí no hay duda de que los beneficiados del crimen están en su gobierno. Y tienen que estar porque representan sectores de intereses que son los que han provocado todos esos desastres, todos esos desórdenes que venían por semanas y meses en Haití. No nos chupemos el dedo, sabemos. Gente con poder para pagarle. Así se hizo la Revolución Francesa. Decía Stefan Zweig, un día les comentaba que le pagaban a esas mujeres para que vocearan en la Bastilla. 12 loases, que eran el dinero que andaba. Entonces a esos tigres le pagan, le dan dinero, le dan droga, le dan de todo para que salgan a vocear, encendido, enchuchado, como dicen los muchachos. Entonces, obviamente, dice él que todos los culpables, autores y patrocinadores tendrán que ser identificados y llevados ante la justicia haitiana. Yo creo que sí, que si las autoridades internacionales que están participando en la investigación ponen de su parte, eso será posible. Por el lado de los haitianos, usted no lo verá. El jefe de la policía de Haití no quiere dar la cámara de circuito cerrado de lo que pasó en la habitación, y obviamente que ningún colombiano fue y le sacó el ojo al presidente. Eso fue en lo haitiano. Él tiene pero eso lo va a tener que entregar. Entonces, toda esa película que ellos han armado y como han querido pintarlo, al final, yo no sé, no le tengo mucha esperanza, pero al final concentremos en lo fundamental, concentrémonos en lo básico. No tenemos control de eso. Vamos a pensar que ese primer ministro podrá retomar el control del país. Ya le estaban anunciando que le iban a organizar protestas. Vea usted, porque es una manera de chantajearlo y de presionarlo y de que tenga cuidado, aunque usted se atreve ahora a meter preso a uno de los de nosotros que fue el que organizó la cosa. Es todo un poco surreal y cosas. Nosotros no vamos a entrar en esas elucubraciones, pero esperemos que por lo menos entonces pueda controlar a esas hordas, esas turbas callejeras que esos grupos de intereses patrocinan y han puesto a ese país patas arriba. Por otro lado, política internacional, ayer, ¿verdad?, se reconocía a Pedro Castillo, el presidente de Perú. El presidente Abinader le llamó, le felicitó, conversaron, eso está muy bien, ya no hay de otra. Usted podrá ser izquierdista, socialista, anarquista, comunista, fascista, liceísta, escogidita de las águilas, del que usted quiera, pero el juego cuando se acabó, se acabó. Se acabó y se acabó. Y el presidente de Perú se llama Pedro Castillo. Y a llorar para la playita. Todo el que quiera llorar, a la playita. Ya hicieron impugnaciones, todos los que quisieron, todos los que pudieron, no se pudo más nada. Listo, el presidente es Pedro Castillo. Ayer le decíamos que ojalá y él pudiera, no puede tampoco, ¿verdad? El presidente de Perú no tiene, digamos, que esas luces, tampoco las tenía, digamos, que Evo Morales, Lula,
vamos a decir, un hombre curtido en las luchas sindicales, el propio Pedro también, no es un Rafael Correa, estudiado de economía en universidades norteamericanas, ni el otro que fue de Perú también, que ha salido, anda corriendo por ahí, que también estudió en universidades norteamericanas, que no me acuerdo el nombre desde ayer, pero eso es relevante, uno de esos, que fue reciente. Me recuerdo de Ollantumala, de Alan García, de los Vizcarra, de PPK, y ese se me olvida, ese está corriendo, prófugo, el que les quiero decir, que está casado con una norteamericana y parece que ahí se protege de alguna manera. Ese estudió, creo que daba clases en universidades norteamericanas, o sea, decía Bolívar, y siempre me gusta recalcar esto, que el talento sin probidad es un azote. Ustedes ven muchos abogados que andan por ahí defendiendo a Jean Alain, que trabajaban para Jean Alain en su gestión. Y ustedes lo ven ahora, ustedes oyen, saben todo lo que dicen. Ah, no, se le violaron el debido proceso, qué sé yo, qué sé yo. Ayer, en Estados Unidos, apresaron a un señor que se llama Tom Barrack. Barrack es un aliado cercano, es más, de lo que se llama, de lo que hasta se conoce, el Chicken Cabinet. ¿Ustedes saben lo que es el Chicken Cabinet? Bueno, los gobiernos tienen un gabinete, sus ministros, el de economía, el de planificación, el de tal, el de tal, el de tal, correcto. La oposición en países civilizados, en otros países, pues le montan, en Inglaterra, por ejemplo, le montan lo que se llama the Shadow Cabinet, el gabinete de la sombra. O sea, como yo soy, por ejemplo, de este partido, el laborista, y están los conservadores, entonces allá está el ministro de Salud. Entonces nosotros aquí buscamos, como son parlamentarios, digamos, ¿cuál es el mejor de nosotros en salud? Ah, yo. Entonces me ponen a mí y yo a todo lo que él plantea, yo lo respondo, le respondo, lo contradigo, etcétera, o no, o lo critico, o lo que sea. Y así sucesivamente en las diferentes carteras. Ese se llama el gabinete de la sombra. Pero hay también lo que se llama el Chicken Cabinet. El Chicken Cabinet, el kitchen, de que chicken, gallina chicken, pollito hen, se me enredan a mí. No, el gabinete de la cocina, the kitchen cabinet. Entonces ese gabinete son las personas de confianza del presidente. Las personas con que el presidente llega al desayunador, coge un pedazo de pan, lo unta con mantequilla de maní, un vaso de jugo, una cerveza, y se ponen a hablar, y mira, y tal cosa, y tú ves lo que tengo aquí. Son personas que coadyuvan, ¿verdad? Alimentan a los presidentes con ideas, sus asesores que no son los formales, o esos formales que se manejan en otro ambiente. Y este señor era uno de los de Trump, de los cercanos, de esos pensadores, gente de él, que le colaboraban, además, gente supermillonaria. Entonces el tipo lo acaban de someter por acusación de agente extranjero. En Estados Unidos tú no puedes representar un país, creo que los Emiratos Árabes Unidos, un aliado de Estados Unidos en todo caso, pero no importa. Así está, bueno, Michael Flynn, que era con Turquía. Tú no puedes representar a un país, hacerle lobby, ese tipo de cosas. Para hacer eso tú tienes que declararlo ante el Departamento de Estado, me parece que es llenar unos formularios, y eso es a la franca, normal. Igual, yo firmo un cheque, mi dinero es mío, yo hago mi cheque, 2 millones de pesos, me investiguen porque eso es a la franca. Yo no anda uno de que con un saco de cuarto por abajo, nada de eso. Entonces, si tú haces las cosas como son, no hay problema, tú lo declaras. Entonces, el tipo prestaba servicios de negocios y lo que fuere como agente extranjero, es casi como un espía porque tú no lo has declarado. Sabrá Dios qué tipo de lobby, de cosas por debajo, de negocio, lo que fuese. Ahí está sometido. ¿Cuál es uno de los argumentos que hace el FBI o el Departamento de Justicia, los prosecutors, como ellos le llaman, los procuradores fiscales? Que existe el riesgo de fuga. Porque la persona tiene aviones privados, es un super mega millonario, imagínate amigo de Trump, Trump no tiene amigos que no sean ricos, millonarios, ni Ku Klux Klan, todo lo de él tiene que ser de ese tipo. El tipo con relaciones internacionales extensas, entonces el argumento fundamental es ese. Pero estoy yo el abogado aquí diciendo que Jean Alain, que el derecho fundamental, la libertad de la que sí, pero el tigre se iba ahí el jueves. Lo agarraron en el aeropuerto, no se fue porque el avión se dañó. Y no se fue porque las mismas cosas que él había colocado de los warnings, eso de salida,
que ya doña Miriam, la Procuraduría, lo había mandado a quitar, se lo dejaron, fueron y le hicieron una vuelta y lo detuvieron, porque él estaba orejeado de que ya venía su expediente ahí. ¿Y acaso no está el jefe de gabinete de Jean Alain corriendo por allá por España? ¿Sabrá Dios por dónde? A lo mejor anda por allá por Kuala Lumpur, por Tumbutu. ¿Sabrá Dios? Qué lindo, porque quieren presentarte la cosa como si uno fuera estúpido de un lado y no del otro. Qué bonito. Entonces tú ves esos abogados por ahí y a esos economistas queriendo trastocar las cosas. Entonces, por eso les digo, el talento sin probidad es un azote. Ustedes no conocen estos economistas de los gobiernos pasados, como ahí está Andy Dauager sometido por Guido Gómez, por Punta Catalina, por recibir los sobornos. Oye, el otro, que era el jefe director de gubernamental del Banco de Reservas, mucho feeling, mucho bulto, Guzmán Ibarra, sobornado ahí por Odebrecht, y este otro muchacho ahí que dirigía la bolsa de valores aquí, Gregory, qué sé yo qué, también con su bicoca que le pagaba Odebrecht. Pero él era el financiero, el jefe financiero de todo el proyecto de Catalina. Y Andy Dauager fue el que hizo la evaluación. Ay, qué lindo, ¿verdad? Entonces, tú eres el que hace la evaluación, se la asigna a Odebrecht, justifica los precios y todo el show que hiciste y después recibe 3.5 millones de dólares. Te compra un apartamento ahí en zona residencial exclusiva en Manhattan, en el downtown. Qué lindo, ¿eh? Bueno, gracias a Dios que Guido te sometió y que no evitó que el expediente se fuera archivado por tu amigo Jean Alain. Entonces tú oyes esos abogados que todos cobraban, cuando no cobraban en el Banco de Reserva una millonada, cuando no cobraban de la mano de Mr. Ajo en Palacio o de la misma Procuraduría, eran abogados al servicio de Jean Alain. Y tú lo ves ahora defendiendo. Entonces, miren Estados Unidos, peligro de fuga inminente. Entonces, a ese tú verás que está preso, a que lo van a meter para la chirola. Porque Jean Alain se quiso ir. Entonces eso no vale. Jean Alain sabía que lo estaban investigando, tenían todos hackeados de la Procuraduría, y entonces hay que dejarlo que esté en su casa para que maniobre desde ahí todavía. Que tenía unos drones allá en Casa de Campo, en sus mansiones de Casa de Campo, para que no le pudieran espiar el wifi, la qué sé yo qué. Delincuentes de marca mayor, profesionales. No se pudo ir, a lo mejor porque las autoridades lo estaban velando. Pero si el que pestaña pierde. Si pestañaban las autoridades, el tipo se iba. Pero ustedes ven cómo es la cosa. Entonces, que tú seas brillante, que tú seas una lumbrera, eso no garantiza que en la función tú vayas a hacer. A veces hay esas lumbreras, no son aterrizados. Yo he conocido PhD, trabajando de asesor, gente que me venía con unas cosas, pero gente con un título y un prestigio. Digo, pero estará loco. Cosas que son irreales, porque muchas veces esa gente anda más en la estratosfera que en la tierra, en la realidad. Entonces, no necesariamente el ser brillante, ser una lumbrera, ser un brain, garantiza que a la hora de la verdad seas efectivo, seas eficaz, seas productivo, seas eficiente, un gerente como Dios manda. Eso no lo garantiza, pero ayuda. Ahora, si tú eres una persona de buena voluntad, una persona de buenas intenciones, aunque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dice pero en este caso, las buenas intenciones, el buen deseo de hacer las cosas bien, y te asesoras adecuadamente y te buscas los mejores, como aquel gabinete, porque ni siquiera tampoco eso, hay que tener buen sentido común y entonces saber coger, porque muchos asesores te marean también. Pero si tú tienes buenos asesores y haces un buen gabinete, te ayudan a gobernar. Entonces, no necesariamente tú tienes que ser, ¿verdad?, el non plus ultra de los conocimientos. No, para nada. Entonces, vamos a ver que si ese presidente de Perú, Pedro Castillo, pues puede repetir. Evo hizo 2 buenos gobiernos, sus 2 primeras gestiones. La tercera fue que lo dañó todo, igual que Fujimori en Perú. En Perú. Y Evo en Bolivia. Entonces, de Lula ni se diga, fueron tremendos gobernazos. El problema del PT fue la corrupción,
que vino con Braskem, con Lava Jato y el caso de Brecht. Pero después de ahí fueron gobiernos que lograron realmente una redistribución de la riqueza y sacar más de 40 millones de brasileños de la pobreza. Indiscutiblemente, cuando tú pasas de un nivel a otro, ya tus expectativas son otras, tus demandas son otras. Pero el problema fundamental fue ese, de moralidad, de impunidad, de corrupción, en Brasil por lo menos. Entonces, deseémosle al presidente Castillo éxitos en su gestión y esperemos que pueda sortear todos los problemas que tiene Perú, que no son, Perú tiene un sólido aparato productivo, cayó casi 12% la economía, como cayó la de aquí 6.7%, pero nosotros estamos ya creciendo 13%, 12 y pico en lo que, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Mientras tanto, veamos cómo siguen las cosas. Perú tuvo esa caída importante de la economía y más de 200.000 muertos. Lo que fueron Perú y Ecuador fueron los países que más mal les fue en el primer año de la pandemia, el año pasado. Uy, ¿ya les recuerdan? Uno veía los videos que la gente en las entradas de los cementerios dejaban hasta los ataúdes porque ya era de noche y la fila no podían con ellos. Bueno, realmente fue difícil porque es que tampoco, en ese momento tampoco se tenía un dominio realmente de la profilaxis, del tratamiento que se había que darle. Fue aprendiendo sobre la marcha y obviamente los que fueron impactados en la primera línea de la defensa fueron impactados fuertemente. Ya ahora hay muchos fármacos, aunque vamos a conocer en unos instantes aspectos que tienen que ver con recomendaciones de los facultativos, pero hay muchos fármacos que se usan, los antivirales, los coagulantes, qué malo, los cortisoides que se usan para fines, todo un paquete, casi un combo que le dan. O sea, se ha avanzado mucho, se ha avanzado bastante. Indiscutiblemente que lo otro es, eso es ya para el que está cogido, la vacuna. La vacuna. Las vacunas son fundamentales y esenciales. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar con los temas que tienen que ver con el COVID, tanto local como en los Estados Unidos, para que usted vea que nosotros les he venido advirtiendo, no debemos cantar victoria porque este juego no se ha acabado. Hoy es miércoles, hoy empieza la tercera fase, hoy miércoles 21 empieza la tercera fase del desescalamiento. Ya hoy es hasta las 11 de la noche el toque de queda, movilidad hasta la 1 de la mañana, hasta las 5. O sea, 4 horas de la 1 a las 5 es que vamos a tener control. Bebida hasta las 11, estamos ya abiertos, y el domingo también, y el sábado ya no tenemos esa restricción, ya estamos en la tercera fase. En Higüey, más del 70% vacunado, en Higüey no va a haber ninguna restricción, ni siquiera la de la 1 a las 5 de la mañana. Ahí todo normal, vuelve a la normalidad. Santo Domingo aparentemente estamos que con el 70% de los vacunados, yo no creo eso, pero bueno, han dicho algo parecido, ¿verdad? Pero a nivel nacional solamente tenemos un 46%. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a venir entonces para que veamos en detalle temas que tienen que ver con el COVID y la vacuna y lo que recomiendan los facultativos. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.